En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado es el Señor por siempre. Amén. Hoy estamos en el domingo, Día del Señor. Empecemos el día con el Evangelio de Dios. Se habla el Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No parecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Entiendes algo ahí? Sí, nos explica que quienes creemos en Dios, obedecemos, lo seguimos. Y Él sabe, desde el fondo de nuestro corazón, Él sabe que sí lo seguimos de corazón. Y Él sabe nuestro destino. te acuerdas que en las apariciones de Cristo nadie lo conoció. Sí. O sea, lo veían y no lo reconocían, pero oían su voz. El que te lleva a la presencia de Dios es esa voz, es esa palabra de Cristo, la misma. Aprender a oír la voz de Dios. Por ejemplo, el día del Señor, hoy es domingo, ¿cuántos se quedaron dormidos? ¿Oyeron a Dios? No, ¿A que no oyeron entonces? al enemigo. Y muchos se quedan a planchar oreja. Y después, pues, ¿dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está la fe a Dios? Tenemos que creer en Dios, porque agarramos a Dios como si fuera cualquier cosa, y no es así. Él lo es todo. Él es el que te da todo en la vida. Si tú volteas alrededor, todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, incluyendo a tu hijo. Entonces, aprender a amarlo y quererlo, no faltarle nunca el día del Señor. Si sabes oír, si eres oveja de Él, si te dejas guiar por Él, si eres oveja de Dios, vas a oír la voz de Dios. Por ejemplo, en las mañanas me da a mí una flojera levantarme a las 2:30 a rezar, a orar. Y yo sé que es Dios quien me pide que me levante. Pero hay veces que oigo una voz que me dice, descansa otro rato. Ese no es Dios. Porque por muy cansado que esté, Dios no me va a decir, vete a dormir y deja de orar. No. Saber oír a Dios. Vengo, oro, rezo, hago mi oración y después, si me queda tiempo, pues voy y descanso y duermo. Pero no le hago caso a la palabra esa que me dice, vete y descansate otro ratito y después vienes. No es así. El enemigo no le gusta que te levantes a orar temprano, porque temprano es cuando la gente anda haciendo más cosas malvadas. Entonces oír al pastor, aprender a oír al pastor. Habrá gente en el camino. Ahora tú que estás estudiando para ser maestro y enseñar, habrá gente que no te va a creer. Mira lo que le pasó a Pablo allá en Hechos de los Apóstoles. Es la primera carta, creo, ¿no? Sí. ¿Sí has Hechos de los Apóstoles? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia, y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos la ha mandado el Señor. Yo te haré la luz de los gentiles,
para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a Ícono. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el camino, yo siempre te digo, enseñar lo que Dios enseña, lo que la iglesia enseña, porque hasta dentro de la misma iglesia va a haber gente que no le va a parecer a la mejor forma de cómo predicas, de cómo hablas, de lo que dices. Y harán lo posible por sacarte, por no oírte, por ponerte en contra de la gente que sí te cree lo que estás predicando. A mí me pasa y me da gusto que haya gente que me critique, porque cuando hay críticas quiere decir que el diablo no está contento, no está alegre. Preocuparse cuando nadie hable de ti y sigas predicando. Entonces, es Pablo predicando, es Bernabé predicando, a grandes, empiezan con un grupito y ese grupo trae más gente y más gente. Lo que tratamos de hacer con este canal, hace yo creo que un año empezamos con un poquito, y vamos creciendo poco a poco y le pedimos a Dios que sigamos creciendo. Para la gloria de nosotros, no. Para la gloria de Dios. Así es. Y que uno, y si no avanzas con la gente, si no crece tu grupo en el canal, digo, si del grupo que tengo o que tenemos se convierte en 2, es más que suficiente. Más que suficiente. Podrás tener 1 millón de suscriptores y si ninguno se convierte, de nada sirve. Por eso, no buscar las multitudes, ir a buscar las multitudes. Hay veces que nos invitan a predicar y hemos estado con más de 100 personas predicando y hemos estado con 2 personas predicando, con 1. Pero la diferencia es que cuando le predicamos a 1 o 2 se convirtieron y las otras 100 no. Por eso no cometamos el error de ir a multitudes. Vayamos al predicar con el corazón de Dios, punto. Esto es lo que necesitamos hacer. Predicar al que oiga, dice la palabra de Dios, el que oiga y crea, se salvará. Y el que no oiga y crea, el que no oiga y no crea, pues se condenará. Nosotros tiramos la semilla, si la semilla da fruto y fruto en abundancia, el trabajo lo hace el Padre. Ya nosotros hemos cumplido de plantar la semilla, que Dios haga la voluntad y que crezca. Por eso pedimos por este canal que la semilla caiga en corazones fértiles para que el día de mañana den fruto en abundancia. Así sea. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos y familiares. Nuevamente Cristo nos enseña. Tenemos que salir y predicar. Vayamos. Si usted ha oído a su pastor, el gran pastor, el pastor de pastores, no los lobos disfrazados de oveja que engañan a la gente para robar el diezmo, para alejarlo de la iglesia de Dios. Si hay pastores que los saquen de la iglesia católica, aléjese de ellos porque no son de Cristo. Empiece a oír al verdadero pastor, que es Cristo mismo, que es Dios mismo. La doctrina de Dios es de Dios, no es de hombres. No es lo que yo crea, es lo que Dios dice y hace. Y al igual que Pablo, el día de mañana usted predicará, pero pues le va a tocar gente que cree y no, dentro de su propia familia, dentro del grupo cercano. Pero manténgase en esa línea, siga adelante y el día de mañana pasará lo que pasó en el libro de Apocalipsis, que hoy no leímos, pero
Usted lo puede leer en su casa, ahora en la misa lo va a oír, donde todos, dice San Juan, veía a una multitud que traían palmas en las manos. Esas palmas quiere decir que Cristo reine en mi vida, en mi corazón. Ponga esa palma en su mano para que Cristo reine en su corazón. Y reinar quiere decir hacer la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren y recen por nosotros, para que el día de mañana, ojalá Dios nos conceda un día conocernos en persona y poder compartir de la palabra de Dios. Que Dios nos conceda un día conocer a sus familias y conocerlos y orar y rezar por ustedes. Necesitamos hacer esta comunidad más grande. Ayúdenos, el trabajo es de todos. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Amén.